Hola, ¿qué tal? La semana que está por terminar, bueno, fue una semana de locos, después del impacto que tuvimos con la gresca del partido Querétaro Atlas, en donde, como se sabe, hubo más de una veintena de lesionados. Fue impactante la noticia, pero bueno, cuando pensábamos que ya estaba todo, digamos, pacificado por un tiempo adecuado, resulta que en Michoacán no fue así. Sí se esperaba que el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las manifestaciones, algunos grupos de mujeres feministas tuvieran el deseo de rebelarse de manera inquietante y hacer vandalismo, pero fue una minoría con infiltración, al menos eso dicen, de hombres que al final de todas las manifestaciones, 4 en total, en diversos puntos de la ciudad, pero que la mayoría confluyó en el centro histórico de Morelia. Bueno, pues al final, 8 de la noche alrededor, ya cuando había mucho menos del 10% de todas las manifestantes, las que se quedaron trataron de derrumbar, de tumbar la valla metálica que cubría una parte, la parte de Madero, de la avenida Madero del Palacio de Gobierno de Michoacán. Y al no poder hacerlo, empezaron a quemar ahí unos objetos para que se viera un conato de incendio, de fuego, y ante su arremetida constante, permanente, les lanzaron gases lacrimógenos, gas pimienta, y bueno, ya en acto que uno no comprende, la policía salió a arremeter contra las manifestantes y contra los medios de comunicación. Yo no estoy de acuerdo. Los que dicen que trataron de acallar las voces, de impedir imágenes de los representantes de los medios de comunicación, no. ¿Hubo una brutalidad policíaca? Sí. ¿Excesiva? Sí. Pero de eso a censurar a los medios de comunicación, no creo. Considero que fue un exceso de violencia la utilizada porque no había por qué hacerlo. De alguna u otra manera ya estaba controlado todo, era cuestión de tiempo, una media hora, una hora, para que la dispersión de los manifestantes que quedaban fuera totalmente. Y bueno, pues esto fue una de las notas nacionales, y aquí los asegúnes, una policía represora, sí, cayó en la provocación de las manifestantes. Hubo mujeres manifestantes que se le enfrentaron a los policías, les mentaron la madre, le dijeron hasta lo que no, y luego les aventaron gas, y ellas iban con fotógrafos y se hacían las grandes víctimas después de ser provocadoras. Pero esos son casos muy focalizados, porque al final de cuentas, insisto, la policía de Michoacán y la policía de Morelia arremetieron, y hubo pues también más de una veintena de gente detenida, entre ellos una menor de edad, lo cual no se justifica. Hay escenas donde aparece una joven ya sometida por 6, 7 policías mujeres, pero una de ellas aún así se va, la agrede a macanazos pese a estar sometida. E insisto, una violencia innecesaria. De culpables, responsables sí los hay, pero no han sido sancionados, al menos no hasta el momento. Esperemos más secuelas de este 8 de marzo. Y vamos a otro tema. Y bueno, siguiendo con los temas de esta semana, un hecho más que lamentable es el enfrentamiento de 2 grupos criminales en San Juan Nuevo, que es un municipio pegado a Uruapan, en donde hubo mínimamente, se habla de entre 4 y 5 muertos, una
número indeterminado de detenidos, más de cerca de 30. También hay desaparecidos y heridos no cuantificados. ¿Por qué? Porque se dio esa batalla entre dos grupos criminales, algunos disfrazados de autodefensas. El control se mantiene en esa población, el control criminal se mantiene, pero este tipo de enfrentamiento obligó a las autoridades a ocupar el lugar, a sitiarlo, pero cuando ya se había dado este lamentable hecho que sucede horas después de la visita del embajador de Estados Unidos en México, una reunión donde estuvo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya con representantes de una asociación de aguacateros a nivel nacional, la APEAN. Fue un encuentro donde todo se iba a presumir que todo esto que la seguridad estaba prácticamente garantizada, y horas después viene el hecho en San Juan Nuevo, que es también zona aguacatera. Lamentable todo este tipo de situación, porque eso evidencia que no está de todo, digamos, controlada, cuando menos contenida, la violencia en determinadas partes de Michoacán. Y de aquí, de esta semana, nos vamos a otro caso peor, yo diría, y más que lamentable, también con consecuencias funestas. Y como decía, es una semana de locos. Ya abordamos el hecho de 8 de marzo, las manifestaciones, la represión policíaca, yo diría una fuerza excesiva e innecesaria. Y habrá que seguir el paso a este caso. Hablé de San Juan Nuevo, donde hubo un enfrentamiento de grupos criminales, obligó a las propias autoridades a ocupar el sitio y hacer aprehensiones, en donde lamentablemente hubo muertos. Pero falta un tercer tema, que es el tema de Aguililla, cuando todos creíamos, o una gran mayoría, por decirlo de esa manera, pensábamos que había ya las fuerzas federales y estatales habían ocupado la región de Tierra Caliente y parte de la Sierra Costa, y habían pacificado el lugar, habían logrado contener e incluso hasta desplazar a grupos criminales. Resulta que este jueves fue asesinado el alcalde de Aguililla. Lamentable por cualquier situación que se vea. No sabemos si tenía escolta o no tenía escolta, porque fue prácticamente emboscado y ejecutado. Y bueno, pues vuelve otra vez la efervescencia, la inquietud, la tensión en Tierra Caliente por este lamentable y condenable, por supuesto, hecho que nos tiene a todos consternados, porque resurgen otra vez ese tipo de situación. Pero también antes ya había enfrentamientos en Zitácuaro y en Uruapan, donde hubo más de 3 muertos en cada región. Es decir, Zitácuaro, San Juan Nuevo, Uruapan y Aguililla se vuelven a resurgir hechos de violencia con funestas consecuencias, y otra vez nos pone a los michoacanos, a las michoacanas, en una tensión en donde creíamos que poco a poco se estaba ya apaciguando el Estado. No es así, de repente brotan este tipo de situaciones violentas y con eso hay que vivir. Entonces, lamentable semana de locos. Soy Samuel Ponce Morales. No se olviden de visitar Acueducto Online, dar like, suscribirse y activar la campanita.